El 24 de marzo es una fecha muy sentida para nuestro pueblo. Una fecha dolorosa, pero que al mismo tiempo nos impone un ejercicio activo de la memoria para mantener en alto la verdad y conquistar justicia. Y mucho más en estos tiempos donde resurge el negacionismo y se vuelve imperiosa la necesidad de disputar a fondo esa verdad. Por eso, la hipocresía en este tema, o la historia contada a medias, o los intentos por dar vuelta a la página, son muy peligrosos. Y es nuestra responsabilidad hacer de la memoria un ejercicio vivo y popular. Rodolfo Walsh dijo una vez: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Entonces, para que esa apropiación ilegítima no suceda, para que la lección no se olvide, es necesario recordar que mucho antes del 24 de marzo de 1976 ya había comenzado a sembrarse el horror sobre nuestro pueblo con el trágico operativo Independencia y la AAA, la CNU y todas otras bandas fascistas que secuestraban, torturaban y asesinaron al activismo, organizadas, financiadas y preparadas por el Estado, con apoyo de los partidos tradicionales, de la burocracia sindical, del empresariado y de las cúpulas eclesiásticas. Y en nuestra provincia, el golpe tuvo un ensayo previo, que fue en Navarrazo, cuando la policía tomó el poder y recibió el aval de nada más y nada menos que Perón, quien mandó la intervención federal y comenzó una cacería contra el sindicalismo combativo de Luz y Fuerza, Citram, entre otros. La verdad es que hay un intento permanente desde la historia oficial para desaparecer esta parte y ningunear a sus víctimas. Y estas también son heridas abiertas en nuestro pueblo. Y es nuestra tarea combatir ese olvido. Mi partido, que en esos años se llamaba PCT, que luego tuvo que pasar a la clandestinidad, tiene cientos de desaparecidos. Y muchos de ellos fueron asesinados justamente por la AAA. En la memoria de ellos, en la enormidad de cada una de sus vidas, que fueron tan grandes como la causa que abrazaron, es que nunca vamos a olvidar esos crímenes. Recordar esto nos permite comprender hasta qué punto todos los sectores del poder estuvieron implicados en el golpe genocida del 76, porque todos tenían mucho miedo de perder justamente ese poder en manos de las trabajadoras, de los trabajadores, de la juventud y de los sectores populares que venían organizándose, peleando y conquistando cosas muy importantes desde esos lugares de trabajo, de estudios, de los barrios, de todos lados. Era una generación que había protagonizado grandes luchas como el Cordobazo y el Viborazo, pero también otras a lo largo y a lo ancho del país y que eran parte de un ascenso mucho más grande, un ascenso mundial. En aquel mayo francés se propuso tomar el cielo por asalto y en la primavera de Praga puso en jaque a la burocracia de Stalin. Para derrotar semejante organización recurrieron a los métodos más espantosos: la tortura, la muerte, la desaparición, la violación, el exilio forzoso, el robo de bebés, la censura. En definitiva, el terror, como única forma de imponer los planes económicos del FMI y Estados Unidos en nuestro país. Nuestro pueblo, aún golpeado por el terror, supo rearmarse, reorganizarse, buscar las rendijas, aunque sean las más mínimas, para juntarse y resistir. Y así logró echar a patadas a la dictadura. Y esa es una conquista que nos marca a fuego como pueblo,
porque fuimos vanguardia y ejemplo a nivel mundial por juzgar a los genocidas en nuestro propio país y por tirar abajo cada uno de los intentos de impunidad, que los hubo y fueron muchos. El punto final, la obediencia debida, los indultos de Menem, el 2x1 de Macri y la vuelta de página conciliadora de Alberto. Si no pueden, es porque nuestras reservas democráticas son enormes. Pero lamentablemente, el Estado democrático no está ni por asomo a la altura de las circunstancias. Para nosotros, los proyectos que hoy se ponen en consideración son buenas iniciativas. Aportan a la reconstrucción de la identidad y a la reparación histórica de la memoria y por eso acompaño ambas iniciativas. Pero tenemos que seguir avanzando. Hoy, por ejemplo, gran parte de las víctimas del terrorismo de Estado siguen sin recibir una reparación digna. Los trámites demoran años, los montos son insignificantes, los requisitos interminables. Por ese motivo, junto a la agrupación de autoconvocados, víctimas y sobrevivientes del terrorismo de Estado, presentamos ya hace 2 años un proyecto de reparación histórica que esperamos que se pueda debatir en este recinto. Aún hoy, a 47 años del golpe y a casi 40 de haber recuperado la democracia, siguen sin abrirse los archivos, los del Estado y los de la Iglesia. Y seguimos sin saber dónde están los cuerpos de las compañeras y los compañeros desaparecidos. ¿Qué hicieron con los más de 400 bebés apropiados? ¿Quiénes son todos los responsables de la tortura, la desaparición y la muerte? A los bebés que hoy ya son adultos de más de 40 años, los recuperan las abuelas, como es el caso de Sonia, que hoy está acá y también aprovecho para saludarla, con su incansable trabajo. Y con esa tarea, 132 nietos recuperaron su identidad. Pero aún faltan tantos y son abrazos que no se pueden esperar más. A la verdad y a los responsables se llega por los valientes testimonios de los sobrevivientes, que pasaron todos los horrores y juicio tras juicio, brindan testimonio, se enfrentan nuevamente al espanto y a los milicos provocadores e impunes. ¿Y el Estado qué? ¿Qué hace nuestro presidente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y máximo jefe político de las Fuerzas de Seguridad, policiales y servicios de inteligencia, que sigue sin abrir los archivos de la dictadura? ¿Qué pasa que a 40 años hay sobrevivientes que no logran todavía acceder a la reparación prometida y a la que se merecen? ¿Qué hace la justicia que con su lentitud y dilaciones garantiza impunidad biológica a los genocidas? El 75% de los condenados gozan del beneficio de prisión domiciliaria. 964 murieron sin ser condenados y 1.532 son investigados, pero están en libertad. No podemos esperar más. Justicia es que todos vayan presos a cárcel común, perpetua y efectiva. Y justicia y verdad no es solo con el pasado, sino con el presente. Desde el retorno de la democracia hoy, según la excelente investigación de la periodista Sandra Meyer, hubo por lo menos 218 desapariciones forzosas. No nos olvidamos de Julio López, de Luciano Arruga, de Santiago Maldonado, de Facundo Castro, de Facundo Rivera Alegre. En gran parte de los casos, las familias siguen sin saber a dónde están sus seres queridos, qué hicieron con ellos. Y este año se cumplen 40 años ininterrumpidos de democracia. Pero las fuerzas represivas siguen matando. Son casi 9.000 sus víctimas en todo este tiempo. Hoy, cada 20 horas, muere una persona en manos de estas fuerzas. Y Córdoba es pionera en esto, sí. La capital del gatillo fácil y la impunidad. Blas Correa, Joaquín Paredes, Jonathan Romo, Isaías Luna, José Ávila, y así podría seguir todo el día enumerando los pibes que nos arrebató la violencia policial. Por eso,
hasta que no se desmantele esta fuerza mafiosa y se termine con el triángulo de impunidad que existe con el poder político y el poder judicial, no va a haber ni justicia ni derechos humanos. Y en esta misma legislatura, que siempre la llaman la casa de la democracia, y hoy se llena la boca hablando de los derechos humanos, en realidad está discutiendo cómo cercenarlos. Y en este punto, como en tantos otros, no hay grietas. Los partidos tradicionales de los distintos colores políticos acuerdan en criminalizar la protesta social. Acá muchos reivindican la reforma del 18, muchos reivindican el cordobazo, todos reivindican los derechos humanos. Pero resulta que si alguien pone un pie en la calle para reclamar lo que le corresponde, tiene que ser tratado como un delincuente. Y democracia no es solo una urna, como puso la propaganda oficial del Festival de Mañana. Democracia es poder expresarse libremente en las calles, sin ser perseguido, sin ser criminalizado. Democracia es que no te pisoteen tus derechos todos los días. Democracia es poder ser parte de las decisiones más importantes que nos afectan a todos. Hace 2 días también participé de esta acción de la docencia que pelea por sus salarios, que intentaba instalar un gazebo blanco en una vereda de un bulevar como punto de referencia de su lucha. Forcejeos, represión, la policía hasta robó las cosas de la carpa. ¿Y qué nos decían? Circulen, circulen. No se pueden quedar quietos, circulen. Y la verdad, era difícil que a los compañeros y compañeras no les viniera a la cabeza esa frase que le decían a las madres de Plaza de Mayo. Circulen. Miren, vamos a cumplir 40 años de democracia. Yo empecé a participar activamente en política hace más de 20 años, de la mano del argentinazo. Y creo que desde ese momento a esta parte estamos viviendo uno de los peores momentos en materia de derechos humanos. Y no solo por liberfachos trasnochados que reaparecen por ahí, sino por responsabilidad del Estado de Derecho, del Estado democrático. Es realmente indignante, a 47 años del golpe y habiendo nuestro pueblo luchado como luchó para echar a patadas a los militares y ponerlos en el banquillo de los acusados, que tengamos que escuchar en esta provincia progresista, según el gobernador, a la jefa de policía reconocer públicamente que hace tareas de inteligencia en las organizaciones sociales y especialmente a sus dirigentes. Tener que escuchar a un juez decir que acá lo que hay que hacer es cortarle la cabeza a las organizaciones sociales. Expresión nefasta, que en otros tiempos terminó en un vivorazo. Tener que escuchar al mismísimo fiscal general de la provincia, Juan Manuel Delgado, decir que la protesta callejera no es legal y que le faltan medios para hacerla cesar. Y tener que escuchar al secretario de Seguridad de la provincia decir que él es una víctima de las movilizaciones. Lo mismo que pregonan los legisladores que impulsan acá la criminalización de la protesta social en un momento de mayor crisis económica y social. Entonces veamos, todas las instituciones de este régimen democrático no solo no le están dando ninguna respuesta a las necesidades más urgentes de los sectores populares, sino que se ponen de acuerdo para ver cómo le quitan más derechos y persiguen a los sectores populares. ¿Pueden creer que ese juez, Fernández López, el fiscal general y la plana mayor que participaron en estas audiencias que están siendo estas semanas, en los tribunales, para ver cómo pueden hacer para cercenar un derecho constitucional, llegaron a escandalizarse porque las mamás van con sus hijos e hijas a las movilizaciones, que eso es ilegal. ¿Cómo se nota que no conocen ni de lejos la realidad de tantos hogares en nuestra provincia? ¿Qué opción tienen esas madres? ¿Quedarse en sus casas viendo cómo se mueren de hambre sus hijos? Entonces, ojo con hacerse los compungidos por el pasado, pero reproducir estas barbaridades en el presente.
Y cuando digo que hoy se vulneran los derechos humanos, no solo me refiero a la persecución, a los que luchan, al gatillo fácil, a las cárceles hacinadas y en condiciones deplorables y que están llenas de personas que no tienen condena. No me refiero solo a la política segregacionista de la aportación de rostro, a la violencia institucional y policial. Rodolfo Walsh, en la carta a las juntas que escribió exactamente a un año del golpe, les dijo con claridad que el mayor de sus crímenes era el de condenar a un país a la miseria planificada. Claro, la dictadura arrancó con un 4% de la pobreza y para el final era casi el 25%. Arrancó con una deuda externa de 7.000 millones de dólares y terminó con 45.000 millones de dólares. Se cerraron 20.000 fábricas, cayó el PBI abruptamente, creció la inflación de manera abismal, se destruyó el poder adquisitivo de los trabajadores y solo se beneficiaron un puñado de empresarios del agro, especuladores financieros y grandes monopolios. Estos datos son bastante elocuentes para los adoradores de Videla y de que el mercado se autorregula como Milei y compañía, ¿no? Pero bueno, desde aquel tiempo hasta esta parte, por muchos gobiernos que hayan pasado, por distintos que hayan sido sus signos políticos y sus discursos, hay una realidad y es que ese modelo económico dependiente, desigual y saqueador se mantiene intacto. Y hoy ese es también el mayor crimen de todos los gobiernos, el provincial y el nacional. Hoy en el país la pobreza alcanza a casi 11 millones de personas y nuestra provincia en esto también bate récords, con una pobreza por encima del 40%, una indigencia que llega al 10%. Más de la mitad de los asalariados en nuestra provincia no están registrados. No tienen acceso a jubilación, obra social, a ninguno de los otros derechos laborales. Cobran un 25% menos que los registrados. Y así con todo. Los derechos de género les gustan para hacer marketing. Cuando salimos a reclamarlos en serio, se indignan. La lucha ambiental solo es válida si les sirve para vender el falso y utópico capitalismo verde. Pero cuando los activistas se ponen delante de las topadoras que están destruyendo todo, les mandan a la policía. Entonces, como decimos siempre, los derechos humanos no son piezas de museo. Los derechos humanos se defienden en la calle todos los días. No hay derechos humanos con represión a los que luchan. No hay derechos humanos con obras faraónicas inconsultas que destruyen lo que es de todos. No hay derechos humanos si se destruyen los sitios arqueológicos y sagrados de nuestros pueblos originarios. No hay derechos humanos con un femicidio cada 28 horas. No hay derechos humanos con hambre y desocupación. Y no hay derechos humanos con los docentes, con el personal de salud bajo la línea de pobreza. Este 24 de marzo, como todos los días, la memoria se activa, la verdad se disputa y la justicia y nuestros derechos se conquistan en la calle. Y por eso nosotros y nosotras vamos a estar con los que defienden estas banderas todos los días, con la marcha de la izquierda y los que luchan, con los que de verdad queremos construir el mundo que nuestros compañeros y compañeras soñaron. Muchas gracias. Gracias, legisladora Luciana Echevarría.